Una presentación cortita, mi nombre es Ruperto Fernández Rulten, soy cubano y hace 4 años que vivo acá en Buenos Aires. De profesión soy traductor e intérprete de idioma francés, pero en este momento acá me dedico a las artes escénicas, soy bailarín. Y estoy tratando de que las cosas me salgan como quiero acá. ¿En año de nacimiento? En 1964. Preguntado cuando nací en Cuba. ¿Usted nació antes de la revolución? No. Antes de la revolución. Usted ya vivía bajo el régimen de Fidel. ¿Cómo lo vivió usted? Mira, cuando los primeros años de la revolución no tengo conciencia de ella plena, porque cuando yo nací hacía ya 5 años que el gobierno estaba en el poder. Y entonces esos primeros años a mí no me consta, solamente tengo referencias de las cosas que estudié en el colegio, las cosas que me dijeron mis padres y mis abuelos. Entonces ese momento de cambio a mí no lo tengo en mente. Sí tengo plena conciencia a partir de que comienzo a ir a la escuela, a estudiar y a ver por mí mismo cómo se va desarrollando el país. Y creo que juntando la experiencia de vida, más las cosas que por referencia de estudio y de conversación con mi familia pude recoger, tengo la impresión de que fue absolutamente necesario, de que fue absolutamente positivo el inicio de la Revolución Cubana y que aportó muchas cosas diferentes y que necesitaban, no solamente Cuba, creo que en gran parte de Latinoamérica le hacía falta también, porque ya se había perdido todo lo que se llamaban ideas de avanzada, utopías, cosas, ilusiones, o también o por lo menos sentido diferente de la vida, que en Latinoamérica creo que todavía falta un poco. Entonces ese inicio creo que fue positivo. No soy quien para decir que no sea positivo el desarrollo posterior de la revolución. A mí me parece que, y yo lo viví con gusto el principio y con cierta frustración el final del tiempo que estuve en Cuba. ¿Cómo era su vida en Cuba? ¿Cómo era mi vida en Cuba? De principio, cuando era estudiante, normal, como sucede más o menos en cualquier país, cuando uno está en la escuela primaria, los primeros años, vas a la escuela, te reúnes con amigos, con chicos, vas a comer haciendo los primeros contactos sociales, las primeras personas extrafamiliares que vas conociendo, y uno como que se divertía con todo ese tipo de cosas, a veces las vertía en la casa, luego era al revés, las cosas de casa las llevaba al colegio, como me parece como casi en todas partes. Después en el secundario es un poco diferente porque el sistema cubano es de estudios ya en lo que es secundario y preuniversitario. Generalmente se utiliza un sistema de estudios que no es compatible, o no creo que no es la palabra compatible la más acertada, creo que no es comparable con el resto del mundo, y es que se utiliza mucho algo que se le llama estudiar en becas o estudiar internados, que eso no lo veo acá. Puede pasar, pero no es común. Entonces allá generalmente lo que es los 6 años del secundario, la mayoría de las personas lo hacen en diferentes escuelas, especializadas en diferentes cosas, artes, deportes, ciencias, pero están 15 días internados en colegios que generalmente están en las afueras de la ciudad o en el campo directamente, y se vincula el estudio con el trabajo. Entonces pues regresas a la casa el fin de semana, vienes a la familia, estás un rato con la familia, te vuelves a la escuela y así. Y después en la universidad, tienes opciones relativas, porque hay carreras donde, ramas del estudio, de los altos estudios que se pueden hacer en la ciudad, otras se hacen vinculadas en el campo también y en becas. Generalmente son las carreras tecnológicas y las que tienen que ver con, digamos, con la agricultura, la veterinaria, todo ese tipo de cosas. Yo estudié filología, traducción e interpretación, y eso me llevó, no tuve que ir a hacer la universidad en el campo, sino la hice en la ciudad, primero en la Alianza Francesa, y después terminé los estudios en la Facultad de Filología de la Universidad de La Habana. Y así mi vida se iba alternando estudios y deporte, porque jugaba al vóley y estuve, en el equipo juvenil de la isla jugando, entrenándome. Nunca llegué a jugar profesional ni en la selección de mayores, pero entre deporte y estudio se fue mi vida. Mucho deporte y mucho estudio, casi más deporte que estudio, porque me gustaba más el deporte que estudiar. Pero en la isla, por el sistema que tiene, si no estudias, no haces deporte. Es obligatorio estudiar. ¿Cómo era el lugar donde vivías?
el lugar donde vivía, la casa o la ciudad. Mi casa de niño, la primera noción que tengo es un pueblito de campo. O sea, yo nací técnicamente, haciendo la historia, nací en un pueblito que está al sur de la provincia de Camagüey, que es la provincia más extensa del país, la más grande, y que de cierta manera tiene algún atributo parecido a Argentina, y es que es una provincia muy ganadera y muy agrícola, mucha caña de azúcar y mucho ganado. Y entonces, de niño yo nací en un pueblo que está al sur de esa provincia, se llama Santa Cruz del Sur, y es una ciudad pequeña, o no sé, es una capital municipal que tendrá aproximadamente 70.000 habitantes, pero no viví nunca en esa ciudad, porque de niño mis abuelos tenían como le llaman acá, una chacra más o menos, un campo, en un pueblo, en un pequeño poblado de 3.000 habitantes más o menos, que pertenece al distrito, o sea, pertenece a la municipalidad. Y ahí estuve haciendo una vida bastante mezcla, pero mayoritariamente de campo, porque en el campito teníamos animales, todo lo que se tiene más o menos en un lugar parecido a eso. Y se fue entre los conocimientos y o sea, los contactos con los lugareños de la zona, y era una zona de inmigrantes, totalmente. Mis ancestros yo soy hijo de inmigrantes, no hijo de inmigrantes, pero sí soy bisnieto de inmigrantes en Cuba, porque mis abuelos, por parte o sea, soy nieto directo, porque mis abuelos por parte de papá y mi abuelo por parte de mamá son también inmigrantes en Cuba, son de las Antillas Menores, de Martinica y de Guadalupe. Pero en el lugar donde nosotros nos radicamos, era un asentamiento de inmigrantes haitianos. En el 99% de la población, alrededor de 3.000, 4.000 habitantes, eran todos inmigrantes haitianos que habían inmigrado a Cuba o se habían llegado a la isla en los primeros años del siglo, años 1920 y tantos hasta el 40 y tantos. O sea que asimilé la cultura de la inmigración también en Cuba en todos esos años. Y mi cultura es una mezcla de la francofonía en Cuba, ¿te das cuenta? Después me fui a la capital provincial, a Camagüey, donde ya vivían mis padres, porque yo estaba allá con mis abuelos. Entonces, cuando comencé a ir a la escuela, primeros años ya me tuve que ir a la capital provincial, no porque no hubiera escuela en ese lugar, sino que mis padres entendieron que había más oportunidades en la capital y mejor comodidad para estudiar. Y ahí me fui a la capital hasta que transcurría, como te decía, más o menos amigos, colegio, mis hermanos, las peleas que tienen todos los hermanos, éramos 5, te imaginas el despelote que se me daba en la casa, aquello era terrible, y mi vieja tirándose los pelos, mi papá también, y todo ese tipo de cosas, todas las riñas de la calle con los amigos, que me agarraste el trompo, que me quitaste la pelotita, no sé, todas esas cosas. Y los cumpleaños, allá, el pitito, todas esas cosas. Y después de secundario me fui a una escuela que está en las afueras de la ciudad, que se llama, es una escuela deportiva, donde se preparan los atletas que después van a formar parte de la selección cubana de los diferentes deportes. Yo jugaba al vóley y comencé preparándome primero en la primaria, en pequeñas canchas barriales donde están los profesores que enseñan a los principiantes, y después me fui internado a esa escuela. Y ahí en la escuela todo era estudio y deporte, no hacía nada más. Los fines de semana me iba a casa, pero generalmente era estudio y deporte. A veces los fines de semana no me iba a casa, sino que me iba a hacer contactos deportivos, encuentros en otras provincias, en otras partes del país, entonces estaba muy poco tiempo en casa. ¿Cómo estaba? Mi familia, en casa éramos 5, o sea, 7. Mis 4 hermanos, o sea, tengo una mujer y un hombre mayores que yo y una mujer y un hombre menores que yo soy el del medio. Mi mamá y mi padrastro, porque mis viejos son separados, mi papá vive en La Habana, en la capital, mi mamá vive en Camagüey. Y teníamos una casa de estilo colonial, española, bien grandota, pero esa le dicen así como si fuera un chorizo, una casota grandota, larga, viste, cuando hablas de la puerta, el que está en la cocina, que está al fondo, ni te escucha. Y así, pero bueno, eso lo bueno que tenía, que teníamos espacio para mis hermanos para correr y pelearnos y todas esas cosas. Y así transcurre mi círculo familiar. Después tenemos cerca a mi abuela,
que estaba cerca de casa y siempre nos visitábamos, y los primos, pero lo que es el círculo familiar éramos suficientes como para que hubiera gente para todo, ¿viste? ¿Y dentro del país era común, o sea, que haya inmigrantes? O sea, ustedes dicen que venían de Haití mucho. ¿Era común que haya inmigrantes de... En Cuba, cuando triunfó la revolución de Fidel Castro en el 59, como que hubo todo un cambio estructural en el país y un cambio de concepto. Por lo tanto, hubo un cambio en el flujo de capital y en la organización económica o socioeconómica del país. Entonces eso frenó la emigración hacia Cuba. Antes del 59, desde finales de 1898 para más aproximadamente, la emigración hacia Cuba era muy continua y muy fluida, porque en ese momento Cuba, todos esos primeros años, a pesar de los problemas que tenía, Cuba seguía siendo, de cierta manera, diciéndolo entre comillas, como que la capital socioeconómica del Caribe. Es la isla mayor del Caribe, entonces también recibía el peso de todo el Caribe. Por las condiciones que tiene Cuba y por la forma en que se fue conformando la población antillana en la isla, mucha mezcla hacía que de cierta manera se hubiese convertido también en una capital cultural, en cuanto a la música, teatro, danza, todas esas cosas. Y es impresionante como en Cuba se encuentran cosas muy parecidas a las que sucedieron acá y que acá sigue sucediendo porque hay condiciones para que se sigan dando. Pero la composición étnica cubana no es solamente africana y española como se cree. En Cuba hay una gran en los primeros años en la primera mitad del siglo hubo una gran emigración de canadienses, sobre todo alemanes. En el norte de la provincia donde vivo, toda la población es una provincia muy ganadera y muy citrícola. Y todos los cítricos que se cultivan en el norte son inmigrantes alemanes y holandeses. Y norteamericanos, todavía quedó el legado de ellos. Muchos chinos, como generalmente van a todas partes, hay muchos chinos. Y hay una parte del ejército de liberación cubana que anticolonial de antes de 1900, o sea, del siglo pasado, que era una columna de alrededor de 300 hombres que pelearon por la independencia cubana, y eran chinos todos. Japoneses en el sur de la parte norte de la isla, sirio-libaneses, hay muchos también allá, y como también hay en toda la isla mucha migración judía, que se mantiene. Yo antes de venir acá no conocía mucho la problemática y la situación que tiene la comunidad judía en el mundo, porque esos problemas no tocan Cuba. Entonces los inmigrantes judíos que hay en Cuba no se entienden como judíos, o sea, no le llamamos así, porque no hay diferencia. En Cuba la gente que llega son cubanos y no más. Una vez que llegaste y quieres vivir en la isla, nadie te pregunta de qué país vienes ni de qué comunidad es la tuya. No hay diferencia, son todos cubanos. Para la ley cubana son todos cubanos, y para la conciencia de las personas que viven en Cuba son todos cubanos. Entonces es muy, como que hay diferencias raciales, claro. Hay negros, blancos, chinos, de todo, pero socialmente no hay diferencia. En Cuba se habla de cubanos, no de yo soy mexicano o japonés o chino. Para la ley cubana y para el ojo del cubano son todos cubanos. Llegaste, quieres vivir en la isla, bueno, súmate y nada más, eres uno más. Independientemente de que cada quien respeta las tradiciones culturales que tiene el otro, respeta las condiciones sociales que tiene cada quien, o sea, hay como acá mezquitas, sinagogas, iglesias, todo. ¿Son diferencias por eso? O sea, uno puede acusar a otro. No, más allá de que el Estado cubano, de cierta manera en este momento, para mi criterio, tiene una como demasiada estatización en el control del país, y que no es un país multipolítico ni multiideológico, es un país que está guiado por el Partido Comunista y se rige todo por esa ideología, pero la Constitución cubana dice que es un país multirracial y multicultural, donde cada hombre tiene derecho a profesar el credo que le plazca y que le entienda, donde las tradiciones culturales, ideológicas o religiosas que traiga quien del país que vino, de la zona del mundo que vino, es libre de profesarla y de practicarla en Cuba también, una vez que se haya radicado, siempre que éstas no agredan, entorpezcan ni violen el derecho de los demás a mantenerse también en su zona. Ahora, no hay asociación de comunidades, porque para el gobierno cubano y para el pueblo de Cuba son todos cubanos y no más.
pero hay hay sociedades, hay clubes sociales donde se reúnen por cuestiones de afinidad los turcos, o los judíos, o los italianos, pero también son cosas que quedaron del gobierno pasado, de antes del 59, y que este gobierno actual no las rompió, dejó que continuaran. Y entonces esa migración, como decía, como Cuba dejó de ser el centro económico y cultural que era en el Caribe, la emigración frenó, porque la gente va a donde hay prosperidad económica. Cuando deja de pasar eso, entonces no hay razón para ir a un lugar que ya no ofrece oportunidades de crecimiento. Y con el nuevo gobierno, las leyes económicas modificaron mucho, o sea, el sistema económico cambió. Totalmente. Pero impulsó ciertos índices de producciones, o sea, agrícolas o lo que me refiero es, ¿continuó la economía como venía hasta este momento? No, porque desgraciadamente cuando tú haces un cambio político o sociopolítico tan importante, va a hacer que el país cambie en cuanto a la estructura, pues si cambia la estructura de gobierno, la estructura de poderes, va a cambiar la estructura económica también. Cuando se tiene un poder económico fuerte, genera irremediablemente un poder político también. Y entonces, eso dio como condición de que Cuba, con el gobierno centralizado que tiene, no permitió que hubiese gran posibilidad de desarrollar un capital privado. Entonces, triunfa la revolución de Fidel Castro en el 59, se dictan leyes de nacionalización de todas las empresas privadas importantes, dígase petróleo, electricidad, ferrocarriles, que eran las más fuertes, compañías de teléfonos, eran las más importantes en aquel momento, puertos, aeropuertos, todo fue a parar a manos del Estado. El Estado, de cierta manera, ejerce un control importante sobre esas cosas que permite que funcionen, pero también es justo reconocer que no funcionan eficazmente y que muchas veces traen pérdidas económicas. Ustedes acaban de tener una experiencia como esa también, me imagino. Entonces, trae como garantía que las cosas están bajo soberanía nacional, que las cosas no generan un alto grado o un importante grado, digamos, de corrupción, o que la gente piense que personas de otro lugar se están llevando las cosas que pertenecen al país. Pero producto también del aislamiento como económico y político que ha tenido Cuba en todos estos años, producto, dígase, de la testarudez del gobierno cubano o de la cuestión del bloqueo económico y esas cosas que han incidido mucho en la isla, dio al traste con la economía. Yo, a mi criterio, esto no creo que sea un concepto generalizado, ni aspiro a que nadie lo tome como algo así, pero yo creo, en mi humilde opinión, que haciendo una pequeña comparación entre el capitalismo y el socialismo en la parte económica, creo que el capitalismo, mal o bien aplicado, como se diga, en materias de economía es más eficaz que el sistema socialista. Es mucho más eficaz el sistema económico. Hay más control, son mejores economistas, son mejores negociantes, son mejores mercaderes. El comunismo no tiene esa experiencia. Y hay personas a las cuales yo respeto mucho, como fue el comandante Che Guevara, que fue, de cierta manera, el ideólogo de la economía socialista cuando triunfó la revolución en el 59. Y esa herencia tenemos hasta ahora. Comenzó a organizar el sistema económico de Cuba. Y creo que, más allá de los valores éticos y morales que tenía Guevara, creo que no era la economía su fuerte. Entonces me parece que el sistema económico no funcionó bien, y hasta ahora no funciona bien. Y la situación, o sea, el trabajo, ¿cómo se realiza una persona? ¿Cómo se realiza el trabajo en Cuba? Mira, generalmente y de una manera estándar internacional, la gente trabaja una jornada laboral de 8 horas en los diferentes empleos que tiene. La diferencia es que no tienen patrones, no tienen patrones estatales y privados, todo es del Estado. Y ahora está abriendo una pequeñita empresa privada que está permitiendo el gobierno, pero no es significativa, no es importante. Entonces la gente va al trabajo, una jornada de 8 horas, media hora tiene o una hora tiene en el intermedio. Los fines de semana, como el país no ofrece una posibilidad turística importante para el nacional, y las cuestiones estructurales del turismo
nacional no están bien cimentadas, las personas generalmente el fin de semana se quedan en casa, no se quedan con amigos y ya está. Y los otros, las otras personas que trabajan en cuestiones del gobierno, que son, o sea, a nivel gobierno, quiero decir a nivel estructural, tienen de una forma u otra un sistema diferente, porque luego tienen más responsabilidad, luego tienen más exigencia, entonces por ahí dependen un poco menos de su tiempo libre, ¿viste? Pero a manera de trabajo es más o menos igual que acá. Y, por ejemplo, ¿quién toma un empleado? O sea, un empleado del Estado, ¿quién decide dónde trabaja cada uno? Y como en cualquier dependencia estatal existe una cadena de mando, donde el dueño no quiero decir el administrador, que es como se le llama allá, de una empresa que digamos un hotel, un restaurante, cualquier tipo de empresa, es quien decide o quien delega en su jefe de personal o jefe de recursos humanos a quién tomar o no, depende de la calificación que tiene. Como cualquier empresa. Sí. ¿Y las pequeñas empresas ya también son del Estado? Ahora está habiendo una pequeña apertura en cuanto a la gastronomía fundamentalmente. O sea, el Estado permite que haya pequeños restaurantes de hasta 12 plazas que son privados. Y en cuanto al mercado agrícola, también. Fueron cuestiones que llevaron, o sea, el Estado al final reconoció que era incapaz de manejar el sistema interno totalmente, que era incapaz de proveer a la población de todo lo que necesitaba en cada uno de sus detalles. Entonces no le quedó más remedio que delegar en cuestiones privadas. Pero esas pequeñas empresas privadas están bien controladas por inspectores del gobierno, los impuestos son bastante altos, o sea que no hacen o sea, les sirven para vivir y sobrevivir, pero no para generar un ingreso importante que los lleva a tener un capital fuerte para competir con el gobierno, porque no lo permite el gobierno. Y hay otras empresas privadas importantes que están surgiendo en Cuba, de capital mixto, pero empresas extranjeras con capital mixto del gobierno de Cuba, no con empresarios cubanos particulares, sino con el gobierno cubano. Y es algo que tiene, para mi criterio, algo de bueno y algo de negativo. Algo de bueno porque inyecta capital nuevo, fresco al país, pero tiene de negativo que, si bien el Estado se ha cuidado que el 50% del negocio esté en manos de ellos y que nunca es una venta y que son contratos a tiempo determinado, no definitivos, entonces se resguarda de algo, pero mucha gente no ve con buenos ojos que en Cuba que tanto hombre empresario extranjero esté trabajando en Cuba con fórmulas más capitalistas que socialistas y que los cubanos no tengan el derecho de hacerlo. A los ojos de la gente eso está mal, no se ve bien. O sea, donde quiera que llegas tienes un patrón extranjero, este es alemán, este es español, este es canadiense, pero y la gente pregunta, ¿y por qué no puede haber hombres de negocio cubanos? ¿Por qué no puede haber un empresario cubano particular que haga negocios? Y no gusta, porque todos los hombres negociantes que están al frente de eso son hombres del gobierno de Cuba, irremediablemente del Partido Comunista, que controla todas las esferas. ¿Y la economía en qué se basa? La economía cubana dejó de ser una economía eminentemente agrícola, de caña de azúcar, como era antes, y se convirtió ahora en una economía que depende, y debió haber dependido, a mi criterio, desde que la revolución llegó al poder, del turismo, porque el turismo es el fuerte de la isla. Cuba es un país con un potencial turístico más importante de todo el Caribe, y cuando te hablo de todo el Caribe, meto ahí algunos países del Caribe insular, del Caribe continental también. Y ahora se están dando cuenta, esas cuestiones están invirtiendo en ese sentido. Y creo que es irremediablemente el turismo que va a resolver el problema de Cuba, pero hay que trabajar fuerte con él. Hay una pequeña industria médico-farmacéutica, pero se basa más en los logros del capital humano, no en el capital digamos, material, porque falta la materia prima para construir medicamentos, para fabricar medicamentos, falta la materia prima para construir material quirúrgico, material de instrumental médico. Entonces no es la exportación de la medicina cubana se basa en la exportación del servicio, los conocimientos y del personal humano, pero no en materiales. ¿Y el abastecimiento de alimentos o de necesidades De la familia, para una familia? Mira, el abastecimiento, hay algo que se llama la libreta de racionamiento, donde en esa libreta te anotan, el gobierno viene ya con todo un modelo programado de cuántas son las cosas, qué cantidad de alimentos y qué variedad te va a tocar
por mes a cada familia, de acuerdo a la composición del núcleo familiar. Pero ya eso hoy en día no funciona más, pero no funciona más hace como 10 años atrás, porque, repito, el Estado se vio incapaz de abastecer todo lo que promete esa libreta, porque no lo podía producir, producto de la ineficacia de la organización económica y producto del cerco económico que le puso Estados Unidos. Esas cosas eran al traste con el abastecimiento. Entonces, en Cuba las personas están... no se muere de hambre nadie. Es justo reconocer que no se muere de hambre nadie. Pero la gente está mal alimentada. La gente come lo mismo un día por día, entrando un mes y saliendo el otro. Arroz, frijoles, mandioca, arroz, frijoles, mandioca. Y entonces es terrible. Porque es lo único que el Estado puede abastecer. Te digo esos 3 ingredientes, algunos más, pero bueno, sobre ahí está la base. Pescado y ese tipo de cuestiones. Pero la gente está acudiendo más ahora a los mercados, como ya te hablaba ahorita, de la pequeña empresa privada que en el mercado agrícola. Y ahí consiguen todo lo que quieren, tanta variedad de productos como quieren, pero el salario medio de la cubana no aguanta a comprar todos los productos ahí, porque son precios altos. En estos momentos el salario medio de un cubano está alrededor de los $30 mensuales. Si el Estado abasteciera todo lo que le hace falta a un cubano, el salario estaría bien, porque los precios son muy bajos. Imagínate que una cajetilla de cigarro, un Marlboro, por ejemplo, una al estilo de cigarrillos, estaría alrededor de los 10 centavos de dólar aproximadamente. Y a veces menos, creo que alrededor de los 7 centavos de dólar. Y a precio, una gaseosa al estilo de una Coca-Cola estaría alrededor de los 6, 7 centavos de dólar también. Si hubiera una proporción justa en cuanto al abastecimiento, la necesidad de la gente, el salario estaría bien, pero no lo está. Entonces la gente tiene que acudir a comprar cosas en ese mercado paralelo, como le llaman, y en el mercado negro también que existe. Y los precios en el mercado negro y en ese mercado paralelo son altos, no lo aguanta el bolsillo del trabajador medio cubano. Entonces eso hace que haya una subalimentación, la gente está mal alimentada, no se muere, pero se alimenta mal. Mi papá era de oficio artesano, hacía tallas y trabajitos en madera, pero también en lo que más se dedicó fue al oficio de pintor, y era, ¿cómo se dedica? A pulir muebles, limpiar muebles, a embellecer todo lo que es el amoblamiento de una casa y todo ese tipo de cosas, y a pintar casas. Ese era el oficio de mi papá, a lo que más se dedicó. Le gustaba el saxofón, aprendió a tocar, pero después no le gustó seguir en la orquesta porque no le gustaban todas esas cosas, dejó la música y se puso a la artesanía. Mi mamá siempre fue ama de casa, mi mamá es multioficio, o sea, trabajaba en el hogar, o sea, no era la mujer que se dedicó a limpiar la casa, hacer la comida, no, mi vieja es modista, es peluquera, es repostera, hace excelentes dulces y hace muchas cosas de trabajo del hogar. Así para la mujer fundamentalmente, trabajo de belleza. Mis abuelos tenían restaurantes y vendían comida así generalmente para los lugares donde había una gran masa de trabajadores, almorzaban y comían en el negocio de ellos. ¿Podría decir uno de los motivos por oportunidad? Yo siempre tuve muchas ganas de conocer, un tipo que tuve muchas ganas de conocer qué pasaba fuera del mundo, pero mirarlo, porque los estudios que realicé en Cuba y las ganas que yo siempre tuve de dedicarme a conocer las cosas, me hizo leer mucho, tener mucho contacto con personas de diferentes lugares del mundo cada vez que tuve la oportunidad de hacerlo. Cuando comencé a trabajar en el turismo, tuve 7 años más o menos trabajando para el turismo cubano como guía de turistas y haciendo relaciones públicas en diferentes hoteles, entonces eso me llevó a conocer a personas diferentes y a tener más intercambio con todas ellas. Y una de las razones por la que yo quería salir de Cuba, nunca salí de Cuba con la intención, quiero decirlo, de no volver más. No fue mi intención y hasta ahora no tengo esa intención tampoco. Pero sí quise salir a ver qué estaba pasando y poder comprobar con mis propios ojos lo que me decía la gente, lo que uno veía en la televisión, en la radio, en las revistas. Y esa fue una de las razones principales por las que quise salir de Cuba. Y después quería también probar la experiencia de vivir de una manera diferente, quedarme algún tiempo en un lugar y vivirlo.
vivir el capitalismo como era, porque siempre en Cuba como un sistema antagónico, no, lógicamente el capitalismo es un sistema demoníaco, es un sistema totalmente animal, donde no existe ningún tipo de sentimientos. Eso fue lo que el sistema cubano nos enseñó, más allá de que haya personas salvables. Yo creo que nadie es totalmente bueno o tan bueno como se dice, ni tan malo como dicen que es, porque también he visto acá que la manera en que se dice que es el comunismo no es así. La manera en que se dice que es totalmente el sistema cubano no es así. Hay muchas cosas en que yo considero que el sistema socialista que tiene Cuba, que no es comunista, porque hay que separar qué cosa es un sistema comunista y uno socialista. No hay país todavía en el mundo que haya aplicado un sistema comunista. Son gobiernos comunistas, pero el sistema que han aplicado, lo más que ha llegado a aplicarse sobre la tierra es el socialismo. Entonces ese sistema socialista, para mí, es muy superior al sistema capitalista en las cuestiones sociales, en las cuestiones de salud, en las cuestiones de educación, en las cuestiones de los ancianos, los geriátricos, los asilos de ancianos, el retiro de los trabajadores. En todo ese tipo de cosas es mucho más eficaz el sistema socialista. En la preparación de la gente para que alcance un nivel intelectual y cultural alto y parejo para la masa de estudiantes, de ciudadanos. Me parece que en eso el sistema socialista es superior. Creo que el ingreso social de la gente, por ejemplo, la seguridad, el mantenimiento de hospitales, bueno, lo mantiene el Estado, ¿no? Sí. Todo es estatal. Allá todo lo que es la estructura que mantiene el país, la columna vertebral del país es estatal. ¿Y los servicios son buenos? Los servicios son buenos en general. Hay problemas que tienen que ver con el abastecimiento, como ya hablaba ahorita, el abastecimiento de muchas cosas que vienen luego, la materia prima viene del extranjero y producto del cerco económico es difícil conseguirlo, y producto de la crisis económica es difícil fabricarlos en el país o tenerlos en una cantidad suficiente. Entonces por ahí luego el doctor te receta una medicina y pasa que a veces vas a la farmacia y no consigues la medicina porque no la hay, porque no se puede fabricar, porque no hay una tecnología para hacerlo y porque es muy difícil comprarla. Hay medicamentos que solo se fabrican en empresas estadounidenses y entonces conseguirlas es imposible, a no ser que hagas toda una tramoya, que México se la compra a Estados Unidos y después Cuba se la compra a México. ¿Te das cuenta? Es toda una historia. Entonces, gran parte de la situación es esa, que el capital humano es excelente. Los médicos son súper profesionales, los maestros son súper profesionales, pero a veces no tienen libreta los chicos en la escuela. Entonces tienen que escribir en papelitos y por ahí, y después cuando llegan las libretas, pasarlo todo en el papelito. A veces van a la biblioteca y falta tal o más cual libro, porque es de un editor, digamos, australiano, y no se puede conseguir ese libro en el país, porque no todas las editoras están en Cuba. Y es difícil en ese sentido. Funciona bien, para mi criterio, en el capital humano. Las personas ponen el empeño porque las cosas salgan bien y se hacen maravillas con pocos recursos. ¿Cómo hice para inmigrar? Bueno, es una pregunta importante. Yo no me considero un inmigrante, pero bueno, vamos a decirlo de esta manera. Yo tenía muchas amistades en diferentes países. Cuando llegué hasta acá, bueno, como te contaba, pasé por Costa Rica, pasé por Ecuador, pasé por Chile. Pero yo venía a estar más tiempo acá en Argentina porque yo estaba de novio con la que hoy es mi esposa. Y entonces a través de ella hay algo que el sistema cubano tiene y que es donde está terriblemente mal y donde yo no comparto las opiniones. Son mis diferencias grandes con el sistema cubano y es donde es dueño de la acción y el destino de todas las personas. Y el Estado dice en Cuba cuándo vas a salir, a dónde vas a salir, por qué vas a salir, por qué tiempo, con quién. Y entonces, para poder salir de Cuba, hay que hacer algo, de toda una historia. Primero tienes que hacer el pasaporte, es el primer problema. Tú no tienes derecho a ir a la oficina de migraciones y decir, yo quiero que me hagas mi pasaporte. Que te
te van a preguntar sencillamente, ¿quién eres tú, por qué y a dónde vas? ¿Con qué derecho? Escucha, ¿con qué derecho? No tienes derecho a hacerlo. Entonces, lo primero que tienes que tener es una razón para hacer ese pasaporte. Y la razón es que tú vayas a salir de Cuba por una razón oficial del gobierno, dígase deporte, cultura, teatro, política, lo que fuere, avalada por el ministerio o por la persona con el valor, con la potestad para darte ese aval. Ese es el primer paso. Entonces, hacer la solicitud para ir a hacer el pasaporte. Pero eso no es todo, porque tú necesitas algo que se llama una carta blanca, que es un permiso de salida del país, o sea, que es avalado directamente por el Ministerio del Interior. Entonces, una vez que tú tienes todo eso lleva 30 días de investigación. Si tú eres, por ejemplo, hijo de algún dirigente de la revolución o de algún mártir de la revolución, se te hace algo que para mí esa parte es muy buena y se llama clarificación de antecedentes penales. Que no tenga ningún tipo de deuda con la justicia. Esa parte me parece muy positiva y muy buena para evitar el vandalismo, la delincuencia internacional y todo ese tipo de cosas. Entonces, una vez que tú logras tener esa carta blanca que pasa por todas esas cosas, hay algo importante, es algo que se llama que es el primer paso realmente, si no vas a salir por el gobierno, algo que se llama carta de invitación, que te la pone la persona de cualquier país extranjero que desea que tú visites su país, su casa. Entonces, con eso inicia todos los trámites. Y que, para mi criterio, creo que la comunidad internacional en ese tipo de cosas está haciéndole el juego al gobierno de Cuba, porque también los consulados, dígase argentino, panameño, de europeos del país que fueran, te piden esa carta también para darte la visa o denegártela, pero por lo menos para atenderte necesitas eso también. Los cubanos necesitan visa para ir a su propio país, así que no te preocupes, para ir para Argentina, para cualquier parte. Una vez que vives en el extranjero, hasta para volver a tu país necesitas una visa. Ese es increíble, pero es así. Entonces, ese tipo de cosas, los cubanos no hemos sabido de pelear por ese tipo de cosas. Y bueno, hice todos esos trámites con la que hoy es mi esposa y acá estoy. Me fui a Costa Rica primero, di una vuelta y vine acá. Esa fue la tramoya. Es injusto porque yo pienso, como hay un señor que murió en 1895, que es como de cierta manera el padre de la independencia cubana, se llama José Martí, y él decía: cuando un hombre adquiere un derecho, debe hacer pleno ejercicio de él y jamás debe permitir cuestiones ni acciones que laceren ese derecho. Y nosotros los cubanos, de cierta manera, en cuestiones que no tienen que ver con la ideología ni con la política, hemos perdido la fuerza y la voluntad para pelear por derechos que no tienen que ver nada con los cimientos de la revolución cubana, que no tienen que ver nada con la contrarrevolución, no tienen que ver nada con capitalismo o comunismo, ni con izquierda ni con derecha, tienen que ver con derechos ciudadanos. Y nosotros hemos permitido que cosas como esas pasen. No es anti Fidel Castro ni es ante nada, es solamente el derecho de decir: quiero o no quiero ir a tal lugar, quiero o no quiero estar en más cual lugar, quiero volver a mi país cuando quiero salir cuando quiero. Y eso ese derecho no lo tiene Cuba. Mira, yo volé por una aerolínea que ya no existe, que es una aerolínea chiquita, ¿no? Y salimos en un avión un Boeing americano, no recuerdo bien. Es una aerolínea chilena que ya no existe más. Y yo había volado muchas veces en avión, pero en vuelos de cabotaje, vuelos internos, ¿viste? Dentro de la isla, pero no había salido al exterior de la isla. Y salimos de La Habana a las 7 y tanto de la noche a San José de Costa Rica. Y detrás de mí venía una chica cubana que tampoco, ella nunca había volado en avión, ni siquiera dentro de la isla, te das cuenta. Entonces, aquello fue terriblemente cómico. En el Caribe, sobrevolando el Caribe, agarró una tormenta. Imagínate cómo se movía aquel avión. Parecía una cafetera aquello moviéndose arriba. Y entonces ahí me tuve que convertir yo en psicólogo, consolando a mi paisana que venía ahí detrás y me agarraba las manos, me apretaba y me decía: no, ya creo que aquí ya termina, el viaje termina aquí ya. Le dije: no, pero no te preocupes, no.
Hay un Dios grande en el cielo que no va a permitir que nada pase. Nosotros no hemos hecho nada malo, así que no nos vamos a quedar acá. Y aquello durante el viaje fue así de gracioso. Después cuando salimos de San José de Costa Rica, y al tiempo salí de San José de Costa Rica, rumbo a Ecuador, ya esta chica se había quedado a vivir en Costa Rica, esas cosas. Me monté con esa misma aerolínea en el avión que me llevaba a Ecuador. Y se permite fumar, viste, en el avión cuando aquello, esas cosas. Todo el mundo fumaba cigarrillos. Yo tenía ganas de fumar, me saqué un habano de este tamaño así. No se puede fumar, pero yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Y veo que todo el mundo me empieza a mirar con una cara de espanto, una cara de eso, la gente nerviosa. Le digo, ¿qué pasa? ¿Se puede fumar acá? Si me dicen la azafata, me dice, sí, se puede fumar, pero no esa cosa. Y bueno, me quedé con las ganas de fumar porque yo no fumo cigarrillos, no me gustan los cigarrillos. Y fumo un habano una vez por semana, algo así, no es que tengo costumbre de fumar tampoco. Y al final, bueno, me resigné, me tuve que fumar por primera vez, me fumé un cigarrillo negro, que es espantoso, feo cantidad. Pero bueno, y así fue la gracia. De ahí el tiempo estuve en Ecuador, unos días, así, esas cosas. Bueno, Costa Rica, en intermedio, Costa Rica es un país bastante bonito, muy lindo país, muy estable. Pero para radicarse en Costa Rica es muy difícil. Es muy difícil porque te piden primero unas cuestiones de inversiones económicas fortísimas y una cuestión de documentación muy complicada. Yo tampoco tenía intención de vivir en Costa Rica, no era mi interés. Pero una gente bárbara, excelente persona. Y en Ecuador no me gustó para vivir, me gustó conocerlo, geográficamente muy lindo también. Pero en aquel momento tenía una violencia social bastante importante y una cuestión económica bastante fuerte. Estuve en Guayaquil, fue lo que conocí. Una ciudad muy linda, muy grandota, Guayaquil, pero vivir en Guayaquil es casi tan complicado como algunas de las ciudades de Colombia que tienen problemas con los carteles del agroeste. Está difícil, es un poco violenta. Pero linda ciudad, y el ecuatoriano, para mí 10 puntos también, linda gente. Y de ahí me fui a Santiago de Chile. Ya en Chile, la experiencia tuve 7 horas después en un aeropuerto para venir para acá, porque se atrasaron los vuelos, 7 horas en el aeropuerto tirado ahí. Y venía yo con unos amigos míos cubanos, y bueno, ¿qué hacemos en el aeropuerto? Ya no me quedaba un peso, ya, te imaginas, ya no me quedaba un peso, después los días en Chile, no me quedaba un peso. Lindo Santiago de Chile también, y para mí, no sé, más allá de la diferencia que tengan sudamericanos acá, entre argentinos, chilenos, esas cosas, a mí me encantó Santiago de Chile y me trataron muy bien la gente. Pero en el aeropuerto llegamos, el avión no salía, no demora, viste, como la vaselina, viste, no, en un ratito sale, no, en un ratito, 7 horas. ¿Qué vamos a comer? No teníamos un peso ni para comernos nada. Menos mal que cuando llegué acá a Buenos Aires, Ezeiza, mi mujer me estaba esperando, ¿sí? No sé ni cómo hubiera llegado a entrar a Buenos Aires. Y entonces salimos, le dije a Eric, que es un compañero mío de viaje, un muchacho de mi pueblo también, de Camagüey, le dije, bueno, ¿qué hacemos aquí? Porque estamos aburridísimos, no tenemos nada que hacer, no tenemos un peso ni para comprar una botella de ron. Y le dije, bueno, yo tengo un par de habanos acá, yo tengo como 3 o 4 también, y ¿qué hacemos? Bueno, salimos, él por una punta y yo por el otro, todo el hall de la sala de espera del aeropuerto de Chile, vendiendo habanos nosotros, ¿viste? Vendiendo habanos. Bueno, reunimos como $9 vendiendo habanos, porque también lo estábamos regalando, porque no podíamos venderlo a precio de mercado, ni mucho menos moríamos de hambre. A nadie le interesa en un aeropuerto comprarle habano a un tipo que anda por la calle, por ahí, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo vendemos? A lo que te lo quieran comprar, te dan 2 pesos, agarra 2 pesos, no te preocupes. Y salimos a vender habanos por aquí, reunimos como $9, bueno, algo es algo. Compramos unas galletitas que costaron como 2 pesos, nos quedaban 8 pesos. Bueno, ¿qué hacemos ahora con estos 8 pesos? Vamos a comprar una botella de ron, ni loco, no había ron en el free shop de Santiago. Había unos rones raros que yo no recuerdo cómo se llaman, y whisky, que no me gusta mucho, y valían carísimos. Todo estaba de $11 para arriba, $13, y teníamos 8, nada más nos quedaba. Y había una bebida ahí que se llama pisco. Yo no conocía el pisco, nunca lo había probado, y le pregunto a un chileno, ¿cómo es esto? Y dice, esto es como un aguardiente más o menos por ahí. Y bueno, valía como 2 pesos y pico, y agarramos 3 botellas de pisco aquella, las plantamos ahí, comimos galletica con pisco. Imagina, cuando llegó el avión aquel que nos montamos, teníamos un chupe horrible. El vuelo de Santiago a Buenos Aires no lo recuerdo mucho porque me recuerdo que vi la cordillera, los piquitos blancos, nomás esas cosas. Y llegué a Ezeiza y bueno, a mi mujer la conocí, claro. Y un
un cartelote grande, una pancarta, Rupert, bienvenido acá a Buenos Aires, esa cosa. Y eso fue muy lindo, muy reconfortante. La primera impresión de Buenos Aires fue que la vi muy, o sea, no sé si como traía la vista por la ciudad como tal, me pareció medio con niebla, ¿no? Medio nublada. A mí me pareció no muy soleada cuando llegué. Y muy sofocante la atmósfera. Muy sofocante la atmósfera, muy caliente. Y aquello, pero como ciudad me pareció inmensa. Yo como ciudad grande solamente conocía La Habana, la capital de Cuba, que es una ciudad con 2,5 millones de habitantes, pero no llega a ser tan grande como Buenos Aires. Y después Costa Rica, Guayaquil y Santiago no son tampoco tan grandes como Buenos Aires. Me pareció inmensa, pero muy linda, me encanta Buenos Aires. Es una linda ciudad. Y para la salida de fondos, o sea, para tener fondos económicos, ¿cómo saliste de allá de Cuba? ¿De dónde lo sacabas? Aquí en Buenos Aires. No, allá en Cuba, o sea, hace pasaje y todo eso. No, eso, ¿cómo decirte? Una gran parte, la mayoría, lo pagó mi esposa. Otra parte yo tenía ¿cómo se llama? De mi salario. Yo trabajaba en el turismo, tuve 7 años, entonces yo tenía un acceso directo o un contacto directo con las personas que aportan dólares al país, ¿te das cuenta? Entonces, de cierta manera tenía contacto con ellos, una parte de mi salario la ganaba en dólares. Y eso yo lo fui acumulando, lo fui depositando. Una parte iba para ayudar a mi familia, pero una pequeña, digamos un 25% fue parte mía, pero el 75% fue de mi mujer. ¿Qué trámites estuvo que realizar, Mochila? Acá, para hacer la erradicación, lo primero que tuve que hacer es tener una razón para pedir esa erradicación. En aquel momento, fundamentalmente te exigía o un certificado de matrimonio o un contrato de trabajo por alguna empresa argentina o extranjera radicada en Argentina. En ese momento, ya hacía 1 año y tanto que yo estaba de novio con mi mujer, y a fin de cuentas nosotros sabíamos y habíamos decidido que cuando llegara acá nos íbamos a casar y a alquilarnos un departamento y vivir juntos. Entonces hicimos eso. Como tuvimos 20 y tantos días, casi un mes, preparamos la boda. En realidad la estaba preparando hace tiempo, pero bueno, hicimos los últimos trámites en eso y nos casamos acá y presenté esos documentos. Ya yo había traído de Cuba ciertos documentos que tenía que traer avalados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y por el Consulado Argentino en La Habana. Dígase una certificación de antecedentes penales inferior a 6 meses, una certificación de nacimiento y ¿qué más? Y nada más. Y eso sumado a la certificación de matrimonio lo avalamos acá en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Buenos Aires. Y de ahí fuimos al servicio de migraciones allá en el río, a la orilla del río. Hicimos todos los trámites, lo primero que te dan es algo que se llama una residencia precaria que, no sé, dura como 1 mes y pico, 2 meses hasta que te definen la residencia definitiva. Y eso me demoró alrededor de 5 meses. Y después te dan el paso previo, que es una credencial con la cual tú vas a hacer tus documentos y ya está. No es difícil, o no era difícil en aquel momento. La radicación en Argentina sí tenías ese tipo de documentos, ese tipo de cosas que te pedían. ¿Se reconoce distinto a los que acá No. la integración acá en Argentina, ¿cómo la vivió? O sea, ¿se considera extraño? O sea, usted o el resto de la gente. Mira, primero tenemos que partir de un punto de que cuando uno va a un lugar, cualquier lugar que sea, siempre
que este lugar sea cultural o socialmente diferente al tuyo, vas a sentirte diferente en el primer tiempo para la integración, porque aunque tú no lo quieras, vas, hablas, caminas y piensas diferente. Entonces siempre hay una previa adaptación. Las personas de una manera u otra son abiertas, pero siempre cuando se trata de cuestiones de nacionalidad tienden a ser muy defensivos, muy protectores para el lado que me toca. O sea, siempre están a la defensiva en las cuestiones de nacionalidad. Eso no significa que las personas sean buenas ni malas, me parece que es algo natural. Y cuando llegas encima de eso a un país donde racialmente eres diferente, porque Argentina es un país de una composición importante, yo diría más multisocial, pero no tan multirracial como se dice. Teniendo en cuenta de que ahora se está haciendo importante, o se ha hecho bastante importante, la comunidad asiática, dígase chino, japonés o coreano, porque se ve bastante acá. Pero la otra composición étnica, los nativos de acá, los indios, los que heredaron esa cultura, que existen muchos todavía en el país, también son importantes. Pero yo no he caminado mucho las zonas del país que están más pobladas por esos herederos de la cultura india argentina, ¿no? Yo la gran parte de los 4 años que llevo acá los he vivido en las ciudades importantes, digamos, he estado en Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Buenos Aires y algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires que son más o menos técnicamente como acá, como Buenos Aires, San Martín de los Andes, Bariloche, más o menos al mismo estilo, pero mucho más alemanes, ingleses hay por aquella zona. Entonces, lo que sí he visto que, dígase, asiáticos, indígenas, descendientes, europeos o de la zona hebraicos, ¿no? De donde viene aquella zona de árabes en general, digo en general la parte de los árabes, la parte de los judíos, racialmente no tienen una diferencia, digamos, tan marcada como un negro con el resto de la gente, ¿no? Y entonces eso hace siempre despertar curiosidad en las personas siempre quieren estar acostumbradas a ver lo que es diferente, y cuando tú ves algo distinto te causa, depende cómo tú seas, o depende cómo lo recibas, o encanto o espanto, depende de cómo lo que te llegue a ti, lo que tú hayas vivido, ¿no? Yo creo que desde que llegué me vi como algo muy distinto, porque no hay muchos negros acá acá en Argentina. Entonces, uno que te dice americano, otro te dice africano, otro te dice, ¿cómo se llama?, brasilero, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, uno lo tiene que ver como algo natural del entorno, porque es diferente. Claro, lo que pienso, creo que la gran diferencia está en saber que las personas son diferentes. Entonces, a mí no me hizo daño ese tipo de cosas, porque gracias a Dios en cualquier lugar del mundo que tú vayas, por más problemas que tenga, la mayoría siempre es gente buena. Entonces, por una o dos personas que sean intolerantes, no hacen la diferencia. Y no por ellas puedes medir a un país. Porque si la mayoría fuera mala, el país fuera un caos. Entonces la mayoría es buena, por eso se puede vivir con problemas, con virtudes y defectos como tienen todas las personas. Pero es un país vivible. Entonces quiere decir que la mayoría está por buen cauce. Los que son intolerables o intolerantes, ellos mismos se están hundiendo. Porque siempre la buena voluntad va a triunfar sobre la mala voluntad. Y esas cosas no me hicieron daño porque yo estaba preparado para ciertas cositas como esas. Yo haciendo una reflexión en este punto. ¿Por qué las personas viajan de un lugar para otro? Para conocer. ¿Pero qué quieren conocer? Cosas diferentes. ¿Por qué las personas se radican en diferentes lugares del mundo? Porque quieren vivir cosas diferentes. Van de turismo porque van a ver lo diferente. Si tú vas a hacer turismo ¿cómo se llama?, allá en la Polinesia,
y vas a ver que vas a encontrar una calcomanía de los Andes y de Bariloche y de las cataratas y de Buenos Aires, y vas a ver que allá también la gente toma mate, come pizza y vive y son como ustedes. Igual no irías ¿a qué? A bailar tango y la cosa y a escuchar a Charlie, a Palito Ortega, ¿qué? No irían. Van porque es distinto. Entonces vas a ver lo distinto porque te gusta. Y si regresas porque te encanta. Entonces, yo creo que en esta cuestión lo primero que tienen que tener las personas en la mente es que el mundo es multirracial, multicultural. Y lo único que va a dar la coexistencia pacífica es la integración y el aceptar de que hay personas cultural, racial e ideológicamente diferentes. Si todos fuéramos iguales, no habría problemas en el mundo, pero tampoco creo que habría razón para vivir en el mundo si todo fuera el aburrimiento. Lo lindo de todo es que todos podemos aprender de aquel. Entonces, si unos son judíos, otros son árabes, otros son, no sé, indígenas, negros o lo que fuere, si las personas no acaban de entender y tener la visión de todo lo que ha heredado la evolución del mundo hasta ahora, que todo ha sido guerras, masacres, discrepancias, catástrofes, ¿producto de qué? De la intolerancia, de no acabar de aceptar de que hay personas diferentes y que hay gustos diferentes, y las personas no son ni buenas ni malas porque sean distintas, solo son diferentes. Si nos aceptamos el uno al otro con el mismo respeto como el que aceptamos a cualquier persona, animal o cosa, el mundo va a seguir siendo como es, multirracial, diferente, con cosas, pero coherente, va a ser armónico. Y en lugar de ponerse a fabricar cohetes, bombas y fronteras, la gente va a fabricar comida, ropa, aviones para viajar, cosas para desear. ¿Te das cuenta? Si la gente entiende que vivir o casarte con una mujer de una raza diferente y tú eres capaz de ver en esa persona una mujer o un hombre y no a un enemigo o no a un contrario, no a algo distinto, si solamente que es diferente porque es mujer o porque es hombre, eso es positivo. Y siempre de las mezclas de las cosas está lo mejor. La música del Caribe, por ejemplo, que está muy en onda ahora, toda la música del Caribe, ¿desde qué viene? De la mezcla. No es ni africana ni es española, es la mezcla. Y eso fue lo que hizo esa música. O si no, no hubiera surgido ese fenómeno. El tango es una mezcla de cultura negra y blanca, no es algo homogéneo. Y son las cosas que hoy se están imponiendo en el mundo, como el rock and roll. Estoy hablando de la cuestión cultural más, de la cuestión musical. Viene de la mezcla, no viene de la imposición de una raza o de un sistema sobre el otro. Entonces yo apuesto a eso, a que cuando la gente sean tolerantes y entiendan que hay que vivir en armonía porque todos tenemos igual derecho y deber, igualdad de oportunidades, y no haya que poner sistemas de seguridad en escuelas, por ejemplo, y no haya que poner barreras en lugares para que la gente vaya a poner bombas y cosas por el estilo. Ese día, para mí, va a ser un día que las personas van a entender que la felicidad llegó, pero que cuesta y que hay que lucharla y hay que buscarla. Entonces va a haber que poner cosas para cuidar que no se vaya nunca más. ¿Te das cuenta? Yo prefiero llegar a eso y poner cosas para que no se vayan. José Martí decía, y vuelvo a ese hombre porque era un tipo inteligentísimo, en el año 1870 y tanto era cónsul argentino en Nueva York. Te das cuenta el vínculo que tenía con este país, o sea que el vínculo entre cubanos y argentinos viene del siglo pasado. Y él decía, más que negro, blanco o mulato, dígase hombres, y ya se han dicho todos los derechos. Y para mí eso es lo más positivo que se ha hecho en materia social. Totalmente, seguro. Yo, más allá de todas las cosas, fui, soy y voy a ser cubano toda la vida. Y tengo tremendas ganas de volver. De principio pienso irme de vacaciones ahora a fin de año. No, yo soy cubano, mi pasaporte es cubano y yo tengo mis documentos acá como cubano radicado en Argentina, pero sigo siendo cubano. Si va a Cuba, ¿van a dejar salir de nuevo? Sí, totalmente. No tengo ningún tipo de problema para eso, porque la ley, la ley cubana es bastante rígida en cuestiones migratorias, tiene muchas cosas, pero también hay pautas internacionales que se respetan. Lo más probable es que cuando
yo tengo un permiso porque puedo estar 21 días en el país y no es que me van a retener, lo más probable es que si me paso 22 días me van a echar a la mierda. Disculpa la palabra, esa no va. ¿Y con su familia siguen manteniendo contacto? ¿Con quién? Con su familia. Sí, como no, siempre mantenemos contacto telefónico, por telegramas, cartas, nos escribimos, sí, totalmente. Y pienso que cuando las condiciones se den y haya posibilidades de hacer una proyección sólida y sostenida económica en Cuba, me voy a vivir a Cuba. Incluso con amistades hemos hablado sobre el tema y nuestra idea es que cuando llegue el momento hacer negociaciones y no sé, poner algún negocio en Cuba, pero cuando haya condiciones para hacerlo. Yo pienso que pronto la va a haber. Y por ejemplo, las festividades en Cuba para fechas patrias, por ejemplo. O sea, no las conozco realmente, pero con respecto a las que se hacen acá en Argentina, las fechas patrias como son el 9 de julio o el 25 de mayo, cualquier otra. Soy como la siempre. Normal, más o menos como acá, actos públicos, a veces con cierto discurso, festejos, no sé, comida, bebida, música, mucha música, orquestas, estilo carnaval, así más o menos. Se celebra, allá lo que no se celebra el Día de la Raza, no se celebra. En Cuba se hace un recordatorio y que creo que es un día feriado también, el 27 de octubre, que fue el día en que Colón llegó a Cuba. Pero ese 12 de octubre, cuando llegó por primera vez a la isla de Guananí, que fue la primera vez que tocó tierra americana, no se celebra, se dice, pero no se celebra. Lo importante para los cubanos es el 27 de octubre, que fue cuando llegó a la isla. Y entonces, pero se celebra como la fecha, como la día de llegada de que llegó Colón, pero no como Día de la Raza o Día de la Hispanidad, ni ese tipo de cosas. Y el 1 de enero se celebra también una fiesta importante, que fue la fecha en que Castro llegó al poder, el 10 de octubre, que es el día de los inicios de la Guerra de Independencia en el siglo pasado. Son los días importantes, el 26 de julio, que es una fecha que no sé por qué la celebran, pero bueno, es el asalto al cuartel Moncada. Yo no creo que eso sea una fecha con un peso realmente como para festejarlo. Creo que es importante en el resultado o simbólicamente en el resultado de la Revolución Cubana, pero no creo que en el resultado militar de la victoria no creo que fuera nada importante. Pero bueno, es el gobierno que impone esas fechas. Y ahora festeja la Navidad, ¿no? El 25 de diciembre, ¿no? No, Castro cuando tuvo problemas con la iglesia y cuando llegó al poder hubo muchas cosas que se perdieron. La Nochebuena, la Navidad, las Pascuas, esas cosas no. Ojo, problemas entre comillas, hubo problemas de la iglesia con Castro también. La iglesia cubana, la católica, que es la mayoritaria en Cuba, tuvo grandes problemas con el gobierno de Castro, y fue que de cierta manera hubo intolerancia de ambas partes, ¿viste? Y por momentos determinados, ¿cómo decirte? Yo no soy católico, pero yo, de cierta manera, la religión de la mayoría de los cubanos es una mezcla que se llama sincretismo religioso, que es lo afrocatólico. Entonces es una mezcla entre la religión africana y el catolicismo, y es la que mayoritariamente une a todos los cubanos. Pero la iglesia católica como tal, la institución católica como tal, tuvo problemas con Cuba, con el gobierno, primero por la intolerancia de Castro, suprimió los estudios, como se nacionalizó la escuela, se estatizó todo el sistema educacional, los colegios católicos los eliminaron. No fue una eliminación, le pusieron trabas para que ellos mismos se cerraran, ¿te das cuenta? O sea, no fue que te dijo cierra la escuela, sino le puso ciertas cosas que dijimos, la cerramos, ¿te das cuenta? Pero también es cierto que en los primeros años de la revolución se comenzó a hacer contrarrevolución activa, bombas, sabotaje, intentos de asesinato de los dirigentes principales del gobierno de Castro. Y los tipos que hacían ese tipo de cosas se refugiaban en las iglesias y los curas los protegían. Esos tipos mataron gente
mataron niños, mataron personas, pusieron bombas en lugares públicos y murieron muchos cubanos inocentes que no eran ni comunistas ni nada, eran cubanos nomás. Y los tipos que pusieron bombas en cierto lugar, que mataron mucha gente inocente, después se refugiaron en las iglesias y muchos los protegieron. Entonces Castro abiertamente, de cierta manera, les puso las pautas a los curas y le dijo: de la iglesia no salgas, pues, no me voy a meter dentro, pero de ahí no salgas, porque se pusieron mal. Entonces fue intolerancia de ambas partes, se pusieron, y por eso la Iglesia Católica tuvo ciertos problemas con el gobierno cubano. No creo que, mira, yo creo que a grandes rasgos, más o menos las cosas que uno ve son importantes, porque yo, después de haber estado acá, vivir lo que he vivido acá y lo que estuve en algunos países, comparado con lo que yo viví en Cuba, llegué a la conclusión de que, hablando políticamente, ¿no? Y porque como esa política tiene una incidencia social, ni capitalistas ni comunistas tienen toda la verdad. Creo que es el momento en que las personas deben sentarse, conversar, llegar a un consenso y hablar sobre la posibilidad que tiene cada uno de ceder un poco, de ser tolerante con el otro y vivir en comunidad. Que el milenio que viene no se inicie como está terminando este. ¿Para qué? Si vemos problemas. Yo veo que en 40 años de comunismo en Cuba, o de socialismo en Cuba, han llevado a la isla graves problemas económicos, grandes problemas sociales, de intolerancia ideológica, y de cierta manera el país no es un país, el país eliminó la miseria individual, pero a cambio de eso tiene una gran miseria, una gran pobreza colectiva. Pero cuando miré Paraguay, por ejemplo, miré Bolivia, vi algunos países, fundamentalmente me llamó la atención Paraguay, con 40 años o tanto de gobierno derechista, totalmente opuesto al de Cuba, está igual o peor. Entonces mi pregunta es: ¿quién tiene la razón? Ni un extremo ni el otro, los extremos nunca son buenos. Nunca son buenos. Entonces, yo creo que llegó el momento en que las personas entiendan de que no hace falta pensar en tanto derecho individual, en tanto afán de poder, porque eso te lleva irremediablemente a querer aplastar un poco a los otros. Mientras haya muy poca gente con muchas cosas, para esa misma persona es malo, porque va a haber mucha gente con pocas cosas que te van a hacer la vida un infierno, y siempre te van a estar molestando, te van a estar fastidiando, reclamándote. Entonces, el egoísmo forma parte hasta ahora de la vida del hombre. Cuando el hombre entienda que el egoísmo no conduce a nada y que hay que eliminarlo y que hay que trabajar en pos colectiva, ese día me parece que va a haber paz y va a haber tranquilidad. Por otra parte, no sé si quieren preguntar algo. Muchas gracias, realmente fue muy interesante. Gracias a ustedes.